El significado de la palabra agonía, que oí, lo entendí completamente, pero ahora todo en mí de alguna manera se alejó de mis relaciones, sentimientos y se extendió a mis concepciones inclusive. Sin duda, si hubiera oído esta palabra incluso en el momento en que los 3 médicos me examinaban, me habría asustado hasta un grado alarmante. Del mismo modo, si no se hubiera producido un giro tan extraño en mi enfermedad, si hubiera permanecido en el estado ordinario de un enfermo, incluso en este momento, sabiendo que la muerte se acercaba, habría entendido y explicado todo lo que me había sucedido de manera diferente. Pero en el estado actual, las palabras del médico solo me sorprendieron, sin haber despertado ese sentimiento de miedo que es característico de las personas que piensan en la muerte, y di una interpretación totalmente inesperada, en comparación con mis concepciones anteriores, a ese estado que estaba experimentando. Bueno, ahora, así que eso es. Es la tierra la que me está atrayendo tanto. Me di cuenta de repente. Es decir, no yo, sino lo que le pertenece, lo que ella me dejó tener durante un periodo de tiempo. Y la tierra lo está atrayendo, o es la materia misma la que está tratando de regresar a ella. Y lo que antes parecía tan natural y verdadero, y a saber, que después de la muerte me convertiría completamente en polvo, ahora parecía antinatural e imposible. No, yo en su totalidad no desapareceré, no puedo. Casi grité en voz alta, e hice un intento de liberarme, de arrancarme de esa fuerza que me atraía, y de repente sentí una calma en mi interior. Abrí los ojos, y todo lo que vi en el transcurso de ese minuto, hasta el más mínimo detalle, se registró en mi memoria con total claridad. Vi que estaba solo dentro de una habitación. A mi derecha, de pie alrededor de algo en semicírculo, se apiñaba todo el personal médico. Con las manos detrás de la espalda y mirando atentamente algo que no pude ver debido a sus figuras. Estaba el médico jefe. Detrás de él, ligeramente inclinado hacia adelante, el médico más joven. El viejo médico asistente, con una bolsa de oxígeno en las manos. Con indecisión cambiaba de una pierna a la otra, evidentemente sin saber qué hacer con su aparato, si quitárselo o no, ya que todavía podría ser útil, y el médico joven, habiéndose agachado, estaba apoyando algo, pero debido a su hombro, solo pude ver las almohadas. Este grupo me sorprendió, en el lugar donde estaban de pie había una cama. ¿Qué era lo que llamaba la atención de estas personas, que estaban mirando, cuando yo ya no estaba allí, cuando estaba de pie en medio de la habitación? Avancé y miré hacia donde todos estaban mirando. Allí, en la cama, estaba yo acostado. No recuerdo haber experimentado nada parecido al miedo al ver a mi doble, solo estaba perplejo, ¿cómo puede ser esto? Me siento aquí, y al mismo tiempo también estoy allí. Me miré de pie en medio de la habitación. Porque esto sin duda era yo, exactamente igual a como siempre me había conocido. Quería tocarme, tomar la mano izquierda con la derecha, mi mano atravesó, intenté agarrarme de la cintura, mi mano volvió a atravesar mi cuerpo como si fuera un espacio vacío. Sorprendido por un fenómeno tan extraño. Quería que alguien cercano me ayudara a entender lo que estaba sucediendo y... Después de dar varios pasos, extendí mi mano, deseando tocar el hombro del médico, pero sentí que estaba caminando de forma extraña, sin sentir contacto con el suelo, y mi mano, por mucho que lo intentara, no podía alcanzar la figura del médico. Solo quedaban quizás unos pocos centímetros de espacio, pero no pude tocarlo. Hice un esfuerzo por apoyarme firmemente en el suelo, pero, aunque mi cuerpo obedeció mis intentos y se bajó, sin embargo, no pudo alcanzar el suelo al igual que la figura del médico no pudo ser alcanzada antes. Aquí también quedaba una cantidad insignificante de espacio, pero de ninguna manera pude superarlo. Y recordé vívidamente cómo hace varios días la enfermera de nuestra sala, deseando evitar que mi medicina se estropeara, bajó un vial que la contenía en una jarra de agua fría. Sin embargo, había mucha agua en la jarra e inmediatamente el vial ligero salió a flote. Pero la vieja enfermera, sin entender lo que había sucedido, intentó persistentemente 1, 2 y 3 veces bajarlo hasta el fondo de la jarra e incluso lo sujetó con el dedo con la esperanza de que finalmente se quedara allí. Pero apenas quitaba el dedo, cuando volvía a ser llevado hacia arriba a la superficie. Evidentemente, de manera similar, el aire circundante debe haberse vuelto demasiado denso para mi presente.
¿Qué me pasó? Llamé al médico, pero la atmósfera en la que me encontraba resultó ser totalmente inadecuada para mí, no recibía ni transmitía los sonidos de mi voz, y entendí que estaba en un estado de total disociación de todo lo que me rodeaba. Comprendí mi extraño estado de soledad y me invadió una sensación de pánico. Realmente había algo inexpresablemente horrible en esta extraordinaria soledad. Si una persona se pierde en un bosque, se ahoga en las profundidades del mar, queda atrapada en un incendio, está recluida en régimen de aislamiento, nunca pierde la esperanza de ser escuchada. Sabe que será comprendida si su llamada de auxilio llega al oído de alguien, entiende que otro ser vivo lo ve, que el guardia entrará en su caseta y podrá empezar a hablar con él, expresar lo que desea y el otro lo entenderá. Pero ver a la gente a su alrededor, oír y comprender su conversación, y al mismo tiempo saber que pase lo que pase, no tiene ninguna oportunidad de informarles de su presencia y de esperar ayuda si la necesita. De un estado de soledad como este se me erizaba el pelo, la mente se volvía torpe. Era peor que estar en una isla deshabitada. Porque allí al menos la naturaleza habría manifestado signos positivos de receptividad de la propia individualidad. Pero aquí, en esta privación de la capacidad de asociarse con el mundo que nos rodea. Como una experiencia antinatural para un ser humano, en ella había tanto miedo mortal, un reconocimiento tan horrible de la impotencia, que uno no es capaz de experimentar en ninguna otra situación ni transmitir con palabras. Yo, por supuesto, no me di por vencido de inmediato, intenté de todas las maneras posibles y traté de dar a conocer mi presencia, pero estos intentos solo me llevaron a una desesperación total. ¿Es posible que no me vean? Pensé con desesperación y me acerqué repetidamente al grupo de personas que estaban de pie junto a mi cama, pero ninguno de ellos se dio la vuelta ni me prestó atención, y ahora me miré con perplejidad, sin entender cómo era posible que no me vieran, cuando yo era el mismo que siempre había sido. Intenté tocarme, y mi mano volvió a pasar solo por el aire. Pero yo no soy un fantasma. Me siento y soy consciente de mí mismo, y mi cuerpo es un cuerpo real, y no una especie de espejismo ilusorio, pensé, y volví a mirarme atentamente y me convencí de que mi cuerpo realmente era un cuerpo, porque podía observarlo y ver sus detalles más mínimos, incluso un punto, con total claridad. Su apariencia externa seguía siendo la misma que antes, pero evidentemente sus cualidades cambiaron. Se volvió inaccesible al tacto, y el aire circundante se volvió demasiado denso para él, por lo que no era posible el contacto completo con los objetos. Un cuerpo astral. Parece que así es como se llama, me pasó por la mente. ¿Pero por qué? ¿Qué me ha pasado? Me pregunté, tratando de recordar si alguna vez había oído descripciones de tales estados, de extrañas transfiguraciones en la enfermedad. No, no se puede hacer nada aquí. Todo ha terminado, dijo el médico joven, agitando la mano con desesperación, y se alejó de la cama donde estaba acostado el otro yo. Me sentí inexpresablemente molesto de que siguieran razonando y preocupándose por ese yo que yo no sentía completamente, que no existía para mí, y se iban sin prestar atención al otro yo real, que es consciente de todo y atormentado por el miedo a la oscuridad, busca, exige su ayuda. ¿Es posible que no lo descubran? ¿Es posible que no entiendan que yo no estoy allí? Pensé con decepción y, acercándome a la cama, miré a ese yo, que a expensas de mi yo real, atraía la atención de la gente de la sala. Eché un vistazo, y aquí solo por primera vez surgió el pensamiento, ¿es posible que lo que me ha sucedido, en nuestro idioma, en el idioma de los vivos, esté definido por la palabra muerte? Esto se me ocurrió porque el cuerpo que yacía en la cama tenía toda la apariencia de un cadáver. Sin ningún movimiento, sin respirar, el rostro cubierto de una especie de palidez, con los labios firmemente comprimidos, ligeramente cianóticos, me recordaba vívidamente a todos los difuntos que había visto alguna vez. Puede parecer extraño al principio, que solo al ver mi cuerpo sin vida comprendí lo que realmente me había sucedido, pero si uno considera cuidadosamente y percibe a fondo lo que sentí y experimenté, una perplejidad tan extraña, a primera vista, por mi parte se vuelve comprensible. Con nuestra comprensión de la palabra muerte está inextricablemente ligada la idea de algún tipo de destrucción. Un cese de la vida. ¿Cómo podía pensar que morí cuando no perdí la conciencia ni por un momento, cuando me sentía tan vivo, oyendo todo, viendo todo, consciente de todo, capaz de moverme, pensar, hablar? ¿De qué deterioro podía haber alguna consideración aquí, cuando me veía espléndidamente, y al mismo tiempo incluso reconocía la extrañeza de mi estado?
Incluso las palabras del médico, de que todo ha terminado, no llamaron mi atención ni provocaron una conjetura sobre lo que había sucedido, hasta qué punto lo que me sucedió difería de nuestras concepciones de la muerte. La disociación de todo lo que me rodeaba. La división de mi personalidad más que cualquier otra cosa podría haberme hecho comprender lo que había sucedido. Si hubiera creído en la existencia de un alma. Si fuera religioso. Pero este no era el caso y me guiaba únicamente por lo que sentía. Y la sensación de vida era tan clara, que solo estaba perplejo con el extraño fenómeno, siendo completamente incapaz de vincular mis sentimientos con la concepción tradicional de la muerte, es decir, mientras sentía y era consciente de mí mismo, pensar que no existo. Posteriormente tuve a menudo la oportunidad de oír de personas religiosas. Es decir, de aquellas que no negaban la existencia de un alma y la vida después de la muerte. La siguiente opinión o suposición. Que tan pronto como el alma del hombre se ha desprendido de su carne corruptible, inmediatamente se convierte en una especie de esencia omnisciente. Que para ella no hay nada desconocido. Y es asombroso como en el nuevo reino de la realidad. En la nueva forma de existencia, no solo entra inmediatamente en el campo de nuevas leyes que le son reveladas por el nuevo mundo y su propio estado de ser cambiado, sino que todo esto es tan afín a ella, que esta transición es como un regreso a una verdadera patria, un regreso a su estado natural. Tal suposición se basa principalmente en la idea de que el alma es un espíritu, y esas limitaciones no se presentan para el espíritu que existen para la parte física del hombre. Tal hipótesis, por supuesto, es totalmente falsa. Por lo que se ha descrito anteriormente, el lector ve que llegué a este nuevo mundo esencialmente igual a como lo había dejado, es decir, con prácticamente las mismas capacidades, concepciones y conocimientos que tenía mientras vivía en la Tierra. Por ejemplo, cuando quise de alguna manera dar a conocer mi presencia, recurrí a los medios que comúnmente utilizan en estos casos todas las personas vivas. Es decir, llamé, me acerqué, intenté tocar o empujar a alguien. Al notar una nueva cualidad de mi cuerpo, la sentí extraña, en consecuencia, mis concepciones anteriores permanecieron en mí, de lo contrario, no me habría parecido extraño, y deseando convencerme de la existencia de mi cuerpo, recurrí nuevamente al método habitual al que estaba acostumbrado en estos casos como humano terrenal. Incluso después de haber comprendido que había muerto. No comprendí por medio de algún tipo de nuevos medios el cambio que había tenido lugar en mi interior, y, perplejo, llamé a mi cuerpo astral, o antes de mi atención surgió la siguiente idea, ¿no fue al primer hombre jamás creado al que se le dio tal cuerpo? Y más tarde, con la caída de su vestimenta sacerdotal de cuero, que se menciona en la Biblia, ¿no es ese cuerpo corruptible, que ahora yace en la cama y que en poco tiempo se convertiría en polvo? En resumen, deseando comprender lo que me había sucedido, propuse explicaciones que me eran conocidas y accesibles según mis concepciones mundanas. Y esto era de esperar. El alma, por supuesto, es espíritu, pero el espíritu es creado para la vida con el cuerpo. Por lo tanto, ¿de qué manera puede el cuerpo ser algo así como una prisión para él, una especie de lazos que lo encadenan a alguna forma de existencia supuestamente no relacionada? No. El cuerpo es una morada legítima que ha sido, por así decirlo, puesta a disposición del espíritu, y por lo tanto aparecerá en el otro mundo en ese nivel de su desarrollo y perfección, que había alcanzado durante su existencia conjunta con el cuerpo, en la forma legítimamente establecida de su existencia. Por supuesto. Si durante la vida una persona estaba espiritualmente desarrollada, espiritualmente dispuesta, entonces su alma se sentirá más relacionada y las cosas, por lo tanto, parecerán más comprensibles en este nuevo mundo que el del alma de la persona que vivió sin pensar nunca en el otro mundo. Y mientras que el primero estará en posición, por así decirlo, de leer estas, aunque no rápidamente y no sin errores, el segundo, similar a mi caso, tiene que empezar desde los rudimentos. Se necesita tiempo para comprender tanto el hecho en el que nunca había pensado, como el reino real en el que ahora se encuentra y donde nunca se desplazó mentalmente durante su existencia terrenal. Después, al recordar y reflexionar sobre mi estado de ser en ese momento, solo noté que mis capacidades mentales funcionaban con una energía y rapidez tan sorprendentes que parecía que no quedaba ni la más mínima huella de tiempo después de que había hecho el esfuerzo de comprender, comparar o recordar algo. Apenas
Apenas algo aparecía ante mí cuando mi memoria, penetrando inmediatamente en el pasado, desenterraba todos los más mínimos fragmentos de conocimiento sobre un tema dado que estaban descuidadamente esparcidos y olvidados, y lo que en otro momento sin duda habría despertado un sentimiento de perplejidad, ahora parecía como si fuera bastante evidente. A veces, en virtud de alguna infusión de poder, incluso adivinaba de antemano lo que me era desconocido, pero esto, sin embargo, no antes de que realmente apareciera ante mis ojos. Y solo esta última condición resultó ser la cualidad sobresaliente de mis capacidades, además de esos otros cambios, por así decirlo, esperados, que resultaron de mi estado de ser alterado. Ahora procedo con la narración de las circunstancias posteriores en mi increíble acontecimiento. Increíble. Pero si hasta ahora ha parecido increíble, entonces estas circunstancias posteriores aparecerán como historias tan ingenuas ante los ojos de mis lectores eruditos, que no valdría la pena relatarlas. Pero quizás para aquellos que quieran ver mi narración de manera diferente, la ingenuidad misma y la escasez del material presentado servirán como prueba de su veracidad, porque si yo estuviera inventando esta narración, imaginándola, entonces se abre aquí un campo tan amplio para la fantasía de uno que, por supuesto, podría haber inventado algo más sutil y efectivo. Ahora bien, ¿qué sucedió más conmigo? Los médicos salieron de la sala, ambos médicos asistentes estaban de pie y tratando de explicar las etapas de mi enfermedad y muerte, y la vieja enfermera se volvió hacia el icono, se persignó y expresó audiblemente el deseo aceptado en tales casos: que herede el reino de los cielos, paz eterna para él. Y apenas había pronunciado estas palabras, cuando dos ángeles aparecieron a mi lado. Por alguna razón en uno de ellos reconocí a mi ángel de la guarda, pero el otro me era desconocido, ***. Habiéndome tomado de los brazos, los ángeles me llevaron a través de la pared de la sala a la calle. Ya había oscurecido. La nieve caía silenciosamente en grandes copos. Lo vi, pero no sentí el frío. Vi, en general, la diferencia de temperatura entre la habitación y el exterior. Evidentemente, estos fenómenos similares perdieron su significado para mi cuerpo cambiado. Empezamos a ascender rápidamente. Y en la medida en que habíamos ascendido, cada vez mayor se volvía la extensión del espacio que se revelaba ante nuestros ojos. Y finalmente tomó proporciones tan terriblemente vastas que me invadió el miedo por la comprensión de mi insignificancia en comparación con este desierto de infinitud. Aquí también se me hicieron patentes ciertas peculiaridades de mi visión. En primer lugar, estaba oscuro y veía todo claramente en la oscuridad. En consecuencia, mi visión recibió la capacidad de ver en la oscuridad. En segundo lugar, pude incluir en el campo de mi visión una extensión de espacio tan vasta, que indudablemente no habría podido hacer con mi visión ordinaria. Y en ese momento no era consciente de estas peculiaridades, pero, de que no veía todo, de que por muy amplio que fuera el campo de mi visión, sin embargo, existía un límite para ello. Esto lo entendí muy claramente y me aterrorizó. Sí. ¿Hasta qué punto es característico del hombre dar un tipo de valor permanente a su individualidad? Me reconocí como algo tan insignificante, un átomo sin sentido, cuya aparición y desaparición, por supuesto, pasaría desapercibida en este espacio ilimitado, pero en lugar de encontrar algún tipo de consuelo en esto, una especie de seguridad se asustó. De que pudiera perderme, de que esta inmensidad ilimitada me tragara como una triste partícula de polvo. Una refutación maravillosa de una partícula insignificante de la ley común, como algunos piensan, de destrucción, y una manifestación excepcional del reconocimiento del hombre de su inmortalidad, del estado eterno de ser de su individualidad. La concepción del tiempo estaba ausente en mi estado mental en este momento, y no sé cuánto tiempo estuvimos moviéndonos hacia arriba, cuando de repente se escuchó primero un ruido indistinto. Y después de esto, habiendo surgido de alguna parte, con chillidos y risas escandalosas, una multitud de seres horribles comenzó a acercarse rápidamente a nosotros. Espíritus malignos. Comprendí y evalué de repente con una rapidez inusual que resultó del horror que experimenté en ese momento, un horror de un tipo especial y hasta entonces nunca antes experimentado por mí. Espíritus malignos. Oh, cuánta ironía, cuánta sinceridad de risa esto habría despertado en mí hace solo unos días. Incluso hace unas pocas horas, el informe de alguien, no solo de que vio espíritus malignos con sus propios ojos, sino solo de que creía en su existencia como algo fundamentalmente real, habría despertado una reacción similar.
Como correspondía a un hombre educado a finales del siglo XIX, entendí esto como inclinaciones tontas, pasiones en un ser humano, y es por eso que la palabra misma no tenía para mí el significado de un nombre, sino un término que definía una cierta concepción abstracta. Y de repente esta cierta concepción abstracta apareció ante mí como una personificación viva. Incluso hasta el momento presente no soy capaz de decir cómo y por qué en ese momento, sin la más mínima duda, reconocí la presencia de espíritus malignos en esa fea visión. Sin duda. Solo porque tal designación de ella estaba completamente fuera del orden normal de las cosas y la lógica. Porque si una visión similarmente horrible apareciera ante mí en otro momento, indudablemente habría dicho que era algún tipo de ficción personificada, un capricho anormal de la propia imaginación. En resumen, todo menos, por supuesto, no lo habría llamado un nombre con el que habría significado algo que no se puede ver. Pero en ese momento, esta designación de su naturaleza tuvo lugar con tanta rapidez, que aparentemente no había necesidad de pensar en ello. Como si hubiera visto lo que ya conocía desde hacía mucho tiempo. Y como ya he explicado, en ese momento mis capacidades mentales funcionaban con una intensidad tan incomprensible. Por lo tanto, comprendí con la misma rapidez que la fea apariencia externa de estos seres no era su exterior real. Que se trataba de una especie de espectáculo abominable que probablemente fue concebido con el propósito de asustarme en mayor medida, y por un momento algo similar al orgullo se agitó en mi interior. Entonces me avergoncé de mí mismo, por el hombre en general, porque para despertar el miedo en el hombre, un ser que piensa tanto en sí mismo, otras formas de ser recurren a tales métodos que nosotros mismos usamos con respecto a los niños pequeños. Habiéndonos rodeado por todos lados, con chillidos y sonidos escandalosos, los espíritus malignos exigieron que se me entregara a ellos, intentaron de alguna manera apoderarse de mí y arrancarme de los ángeles, pero evidentemente no se atrevieron a hacerlo. En medio de sus aullidos escandalosos, inimaginables e igual de repugnantes para el oído que su vista para mis ojos, a veces captaba palabras y frases completas. Él es nuestro, ha renunciado a Dios. Gritaron de repente casi al unísono. Y aquí se lanzaron sobre nosotros con tal audacia que por un momento el miedo congeló el flujo de todo pensamiento en mi mente. Eso es una mentira. Eso es falso. Al recomponerme quise gritar, pero una memoria complaciente me ató la lengua. De alguna manera desconocida para mí, de repente recordé un acontecimiento tan leve e insignificante, que además estaba relacionado con un periodo tan remoto de mi juventud que, al parecer, de ninguna manera habría podido recordarlo. Recordé cómo, durante mis años de estudio, una vez reunidos en casa de mi amigo, después de haber hablado de los estudios escolares, pasamos a discutir varios temas abstractos y elevados, conversaciones que a menudo llevábamos a cabo. En general, no me gustan las abstracciones, dice uno de mis camaradas, pero aquí ya tienes una imposibilidad absoluta. Soy capaz de creer en algún tipo de poder de la naturaleza que, digamos, no ha sido investigado. Es decir, puedo permitir su existencia, incluso sin ver sus manifestaciones claras y definidas. Porque puede ser muy insignificante o combinarse en sus efectos con otros poderes, y por esta razón es difícil de comprender, pero creer en Dios, como un ser individual y omnipotente, creer, cuando no veo en ninguna parte manifestaciones claras de esta individualidad, esto ya se vuelve absurdo. Me dicen, cree. ¿Pero por qué debo creer, cuando soy igualmente capaz de creer que no hay Dios? ¿Por qué? No es cierto. ¿No es también posible que Él no exista? Ahora mi camarada recurrió a mí en busca de apoyo. Tal vez no, dejé escapar de mis labios. Esta frase fue, en el sentido pleno de la palabra, una declaración ociosa. La conversación irrazonable de mi amigo no pudo haber despertado en mí una duda en la existencia de Dios. No escuché particularmente su conversación. Y ahora resultó que esta declaración ociosa mía no desapareció sin dejar rastro en el aire. Tuve que justificarme. Defenderme de la acusación que se me dirigía. Y de esta manera se verificó en la práctica la afirmación del Nuevo Testamento: realmente tendremos que dar cuenta de todas nuestras palabras ociosas, si no por la voluntad de Dios, que ve los secretos del corazón del hombre, entonces por la ira del enemigo de la salvación. Continuará.